Una empleada negra atendió el teléfono en holandés. El millonario quedó sorprendido y quiso conocerla. La lluvia golpeaba los ventanales del Hotel Van der Merwe con una arrogancia casi elegante. No era una tormenta violenta ni un aguacero escandaloso. Era esa clase de llovizna fina, persistente, que empapa sin avisar y deja el mundo entero envuelto en un velo gris y melancólico. El lobby del hotel, decorado con mármol pulido, lámparas de cristal y alfombras que amortiguaban los pasos, estaba inusualmente silencioso. Los huéspedes caminaban envueltos en sus perfumes caros y conversaciones discretas, ajenos a todo lo que no brillara como ellos. Entre los reflejos de las lámparas y el aroma tenue a jazmín que flotaba en el aire, una silueta casi invisible se deslizaba con un trapo en la mano. Era una joven mujer de piel oscura, uniforme impecable y pasos silenciosos. Tenía el cabello recogido con precisión y los ojos bajos, como si evitara que el mundo notara que existía. Nadie sabía su nombre. Para la mayoría, solo era la de la limpieza. Entonces, el teléfono de la recepción comenzó a sonar. El recepcionista se había ausentado por un momento. Nadie más estaba cerca. Ella dudó, miró a ambos lados, tragó saliva y atendió. Goedemiddag. Hoy kan ik helpen, dijo con una calma inesperada. Un silencio helado recorrió el lobby. A pocos metros, un hombre detuvo su andar. Alto, impecablemente vestido con un traje oscuro a la medida, zapatos de cuero brillantes y un maletín de piel en la mano. Tenía el cabello castaño claro, peinado hacia atrás, y unos ojos azules que, de pronto, se clavaron en ella como si el mundo se hubiera detenido. Holandés. Él reconocía perfectamente ese idioma. Pero no fue solo eso. Fue la forma en que ella lo pronunciaba, sin acento, con naturalidad, como si hubiera vivido años en Ámsterdam, como si hubiera nacido allí. Ella continuó la conversación, sin notar que él la observaba con intensidad. Natuurlijk, meneer. Ik zal u verzoeken om middag doorgeven. Dank u wel. Colgó el teléfono con delicadeza. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro no lo mostraba. Había olvidado por un instante que no debía destacar, que no debía hablar más de lo necesario, que no debía ser notada. Demasiado tarde. El hombre ya había dado un paso hacia ella, y luego otro. Sin quitarle los ojos de encima, se acercó a la recepción con una mezcla de sorpresa y curiosidad grabadas en el rostro. Al llegar frente a ella, frunció ligeramente el ceño, como si intentara confirmar que lo que había escuchado era real. ¿Tú hablas holandés?, preguntó con voz grave, en un español marcado por un acento extranjero. Ella levantó la vista. Por un segundo, apenas uno, sus miradas se cruzaron, y el destino, que hasta ese momento había dormido, comenzó a despertar. Ella tardó en responder, como si no estuviera segura de haber oído bien, o como si, al hacerlo, algo dentro de sí misma fuese a romperse. Parpadeó una vez, luego bajó la mirada, evitando el contacto visual como si eso fuera parte de su entrenamiento silencioso. La regla no escrita de las sombras, ver sin ser vista. Sí, hablo, respondió finalmente, en voz baja, sin emoción. El hombre no pareció satisfecho. Observó su rostro con detenimiento, como si intentara encontrar alguna señal, alguna grieta, algo que revelara más de lo que las palabras ofrecían. Su tono cambió. Ya no era solo curiosidad. Era fascinación. Desconcierto. ¿Dónde lo aprendiste?, preguntó, inclinándose apenas hacia el mostrador de mármol. Ella titubeó, no porque no supiera la respuesta, más porque sabía exactamente lo que implicaba decirla. Un paso en falso y todo o nada se desmoronaría. No era una simple pregunta. Era una cuerda que podía jalar el pasado hacia el presente. En casa, dijo ella, finalmente. Mi madre lo hablaba. Fue mi primer idioma. El hombre arqueó una ceja. Aquel dato era completamente inesperado. Para él, aquella joven mujer de uniforme gris, con manos secas de tanto producto de limpieza, no combinaba con aquella frase. Fue mi primer idioma. ¿Tu madre es holandesa? No. La respuesta lo confundió aún más. Iba a preguntar algo más, pero en ese momento, el recepcionista regresó apresurado, con los papeles del check-in en mano. Sonrió con torpeza al ver al huésped esperando, y aún más al notar a la empleada allí de pie. Disculpe, señor. Tuve que resolver un asunto en la oficina. ¿Puedo ayudarle? El hombre no despegó la vista de ella. Sí, dijo con voz firme, apuntando levemente hacia ella. Quiero hablar con esta señorita. A solas. Ahora. El recepcionista parpadeó, confundido. Disculpe, he dicho que quiero hablar con ella. Llévame a una sala privada. No tardaremos.
Ella abrió los ojos, alarmada. Por dentro, su corazón golpeaba con fuerza. Nadie, nunca, le había pedido hablar. Su trabajo era invisible. Su presencia, descartable. Y sin embargo, allí estaba él, un hombre que exudaba poder, exigiendo saber más sobre ella. El recepcionista miró a ambos, desconcertado, pero no se atrevió a contradecir a un huésped de ese nivel. Asintió y señaló discretamente una sala de reuniones vacía a la derecha del lobby. Por aquí, señor. El hombre le hizo una seña a ella con la cabeza, como si fuera natural que lo siguiera. Ella dudó, dio un paso atrás, luego otro hacia adelante, como si sus pies y su conciencia no se pusieran de acuerdo. Pero finalmente, caminó tras él. La puerta de vidrio se cerró con un clic suave, y por primera vez en años, ya no era invisible. La puerta se cerró detrás de ellos como un susurro definitivo. Adentro, la sala de reuniones estaba perfectamente climatizada, iluminada por una suave luz dorada que pendía del techo en forma de círculos concéntricos. Sobre la mesa de madera oscura, se alineaban botellas de agua importada, vasos de cristal y carpetas con el logotipo del hotel. Todo allí hablaba de negocios, contratos millonarios, decisiones frías, y, sin embargo, aquella reunión no estaba en ninguna agenda. La joven permaneció de pie, al lado de la puerta, como si sus pies se negaran a avanzar más. Las manos las tenía entrelazadas, presionando los dedos contra las palmas. No era miedo lo que se le notaba. Era algo más viejo, más profundo. Era el reflejo de años escondiéndose detrás de rutinas, tragando palabras que no debía pronunciar. Él, por el contrario, caminó hasta la cabecera de la mesa y dejó caer su portafolio con un golpe seco. Luego se giró hacia ella, metió las manos en los bolsillos de su pantalón y la miró en silencio. «No deberías hablar así», dijo, finalmente. Ella lo miró, confundida. Así como alguien que ha leído libros en ese idioma, como alguien que ha vivido entre ellos. «No eres una camarera común». Silencio. Ella bajó la vista, como si sus zapatos pudieran darle alguna excusa. Pero no respondió. Él no se detuvo. «¿Cómo te llamas?». Ella tardó unos segundos en responder. Y cuando lo hizo, no lo dijo como una presentación, sino como una confesión. «Isabela». El hombre asintió lentamente, repitiendo el nombre en su mente, probándolo como si fuera una palabra en un idioma desconocido que debía memorizar. «Isabela, ¿y tú sabes quién soy yo?». Ella levantó la vista. Sus ojos, por fin, se encontraron en igualdad. Los de ella tenían un brillo contenido, como brasas cubiertas de ceniza. Los de él eran fríos, calculadores, pero ahora con un leve matiz de algo nuevo. Intriga, quizás hasta respeto. «No», respondió. «Pero puedo imaginarlo». Él sonrió, por primera vez. Una sonrisa ladeada, elegante y ligeramente sarcástica. Entonces imagina en voz alta. Isabela respiró hondo, como si tomara impulso para tirarse a una piscina helada. «Eres uno de esos hombres que vienen a este país a cerrar tratos, invertir en propiedades, dormir en camas que cuestan lo que mi salario de un mes, y que no miran a nadie como yo, hasta que decimos algo que no esperaban». El hombre abrió un poco los ojos, sorprendido. Después rió, no con burla, sino con sincero asombro. Eso fue certero. Ella no sonrió, no lo disfrutó, solo continuó de pie, como si la conversación no le perteneciera del todo. «No quiero problemas, señor», añadió. «Solo atendí una llamada». «Y hablaste como una mujer que no debería estar limpiando pisos», dijo él, acercándose un paso. «¿Por qué estás aquí?». Isabela guardó silencio. Bajó la mirada otra vez, y durante un largo instante, pareció decidir entre contar una verdad o proteger una herida. Porque a veces, saber idiomas no es suficiente para pagar la renta. Eso lo hizo detenerse. La frase era simple, pero en su tono había una carga invisible. Un pasado oculto, un abandono, un sacrificio, o quizás todos a la vez. El hombre asintió lentamente, como si acabara de leer la primera página de un libro que no pensaba encontrar. «Quiero verte mañana», dijo él, con voz firme. «¿Verme?» «Sí, fuera de aquí. No como empleada, como Isabela». Ella lo miró, incrédula. «¿Para qué?». «Para que me expliques por qué hablas como una diplomática, pero limpias baños». Hubo un silencio largo, y entonces, por primera vez, Isabela sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa triste, de esas que ya se han rendido antes de empezar. «No creo que pueda», murmuró. «Usted no entendería». «Inténtalo».
El reloj digital de la sala marcó un nuevo minuto con un leve beep. El mundo, afuera, seguía girando, pero adentro, algo acababa de comenzar. La mañana siguiente no llegó con promesas. Llegó con cansancio. Isabela despertó antes del sol, como todos los días, en una habitación diminuta detrás del edificio del hotel, donde vivían algunas empleadas temporales. Las paredes eran delgadas, y el ruido de las cañerías viejas se mezclaba con el aroma de café barato y jabón de lavandería. Sentada en la pequeña cama, con una toalla en el regazo, miraba el uniforme colgado en el perchero como si éste pesara más que su propio cuerpo. Su mente volvía, una y otra vez, a la conversación del día anterior, a los ojos de aquel hombre, a sus palabras. Quiero verte mañana, no como empleada, como Isabela. Era una frase sencilla, pero no para alguien como ella, porque ser Isabela era un lujo que no se permitía desde hacía mucho. Se vistió sin apuro, pero esta vez no se puso el uniforme gris. En su lugar, sacó del fondo del armario una blusa blanca de lino, que aún tenía el olor a pasado, a vida anterior. Un pantalón negro, sencillo pero elegante, y dejó su cabello suelto, como lo llevaba cuando aún no necesitaba esconderse detrás de la obediencia. Se miró al espejo. El reflejo era extraño, familiar, pero lejano, como una fotografía antigua de sí misma. No lo hagas, susurró su conciencia, la parte que siempre la había mantenido a salvo. Pero sus pies ya habían decidido. El café frente al parque estaba casi vacío. Era uno de esos lugares discretos, con mesas de madera oscura, sillas de cuero y ya suave en los altavoces. A través de la gran ventana, se veía el movimiento de la ciudad comenzando a despertarse. Trajes apurados, taxis que pasaban como cuchillas y vendedores montando sus puestos. Él ya estaba allí, con un abrigo caro, leyendo un periódico neerlandés, y un café negro servido frente a él. Al verla entrar, bajó el periódico y esbozó una leve sonrisa. Esta vez no era de sarcasmo ni de sorpresa. Era otra cosa, un reconocimiento silencioso. Isabela, dijo, como si su nombre le supiera bien en la boca. Ella asintió, sentándose con suavidad frente a él. No sé por qué estoy aquí. Yo sí, respondió él sin dudar. Porque no tienes idea del misterio que eres. Ella lo miró con cautela, pero no dijo nada. No me malinterpretes, continuó él. No estoy aquí por capricho. Estoy aquí porque ayer vi algo que no esperaba. Y yo no creo en las casualidades. Isabela lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. Y yo no creo en las segundas oportunidades. Él se quedó en silencio. Luego dejó el periódico a un lado, cruzó los brazos sobre la mesa y dijo algo que cambió por completo la atmósfera. Mi madre era igual que tú. Esa frase partió el aire como un cristal. Isabela parpadeó. Igual que yo, negra, invisible para los demás, brillante para mí. Era la sirvienta de la casa de mi padre y el amor de su vida. El corazón de Isabela dio un vuelco. No por la historia, sino por la confesión, por la cicatriz que se adivinaba detrás de esa voz calmada. ¿Y qué pasó? La mandaron lejos, con un pasaje de regreso y una advertencia: nunca volver. Isabela tragó saliva, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Mi padre se casó con una mujer blanca, rica, sin alma, pero a mí me crió una mujer como tú, que hablaba 3 idiomas y sabía cuándo callar para sobrevivir. Isabela sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si el silencio hubiera dejado de ser un enemigo. ¿Por qué me cuentas esto? Él sonrió, pero fue una sonrisa nostálgica. Porque si ella estuviera viva, me diría que te escuche, que no te deje ir. El jazz seguía sonando de fondo, suave, distante, pero entre ellos, el ruido del mundo se detuvo. Dime quién eres, Isabela. De verdad. Ella suspiró, bajando la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No creo que estés listo para saberlo. Él se inclinó hacia adelante, con firmeza. Inténtame. Y justo en ese momento, un rostro familiar cruzó la calle frente al café. Una mujer del hotel. Otra empleada, que los vio, y se detuvo. La mirada que lanzó fue una combinación peligrosa, sorpresa y chisme. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabela, lo entendió todo. Lo que era privado, ya no lo sería más. La mirada de la otra empleada fue breve, pero afilada como una hoja de navaja. Bastaron segundos. Isabela lo supo al instante. Aquella mujer no era del tipo que guardaba secretos. Era del tipo que los convertía en historias, y las historias en rumores. El café ya no le supo igual. Tampoco el aire. Tenemos que irnos, dijo ella, con una urgencia súbita.
Él frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué sucede? Nada bueno. Isabela se levantó tan rápido que la silla crujió contra el suelo. El mundo exterior volvió a acelerar. Los coches pasaban, la gente hablaba, pero dentro de ella, algo se quebraba en mil pedazos. Su cuerpo caminaba, pero su mente ya había regresado al hotel, anticipando lo inevitable. Él la siguió sin hacer preguntas, aunque sus ojos revelaban que ya había entendido. Al llegar a la esquina, la alcanzó con la mano. ¿Te preocupa lo que digan? Ella se detuvo en seco, giró lentamente y lo miró con una intensidad que lo dejó helado. No, respondió, con voz firme. Me preocupa lo que hagan. La noticia corrió como pólvora en pasillos silenciosos. En apenas una hora, ya no era un secreto. Isabela, la de la limpieza, fue vista en un café con el señor Van Aert. El nombre retumbó en cada esquina, aunque pocos sabían realmente quién era. Algunos susurraban que era un inversor holandés. Otros aseguraban que tenía acciones en el hotel. Lo único que todos sabían era que no era un hombre común. Isabela volvió al hotel por la entrada trasera. Mantuvo la cabeza baja, como siempre, pero sentía que todos la miraban, incluso los que no estaban allí. El uniforme, que tantas veces la había protegido como un camuflaje, ahora parecía un blanco, un símbolo que decía, ella no pertenece a su mundo. En el vestuario, encontró a Rosa, la misma mujer que la había visto desde el café. Bonito desayuno, ¿no? Dijo Rosa con una sonrisa envenenada, mientras se retocaba los labios frente al espejo. Nunca pensé que tuvieras esos contactos. Isabela no respondió. Le temblaban las manos al abrocharse los botones. Tranquila, amiga. No voy a decir nada, continuó Rosa, con falsa dulzura. Pero tú sabes cómo es esto. La gente ve, y luego habla. Ya están hablando, dijo Isabela, con resignación. Entonces será mejor que cuides tu puesto, respondió Rosa, girándose con una mirada feroz. Porque los ojos de los ricos pueden mirar, pero no deben tocar. Horas más tarde, el gerente del hotel, un hombre de voz áspera y modales brillantes como su reloj, la llamó a su oficina. La sala olía a cuero viejo y control. Isabela entró con la espalda recta, como si estuviera marchando hacia un juicio. ¿Te divertiste esta mañana?, preguntó él, sin mirarla. No fue diversión, señor, respondió. Entonces, ¿cómo llamas a dejar tu puesto sin permiso para salir con un cliente? Isabela respiró hondo. No estaba trabajando en ese momento. Él levantó la vista. Sus ojos eran fríos como los de un tiburón. Tú siempre estás trabajando. Mientras lleves ese uniforme, representas al hotel. ¿Entendido? Ella asintió, con la mandíbula tensa. Y si vuelvo a escuchar que estás teniendo citas con huéspedes, continuó él, con una pausa cargada de desprecio, te aseguro que no volverás a pisar este lugar. Hubo un silencio que duró demasiado. ¿Eso es todo?, preguntó ella. El gerente la miró por última vez. Sí, pero recuerda, señorita, aquí, cada quien debe saber su lugar. Isabela salió de la oficina con el corazón hirviendo. No por la amenaza, sino por la humillación escondida en cada palabra. Sabía perfectamente lo que había querido decir. Tú no perteneces a él. No perteneces a su mundo. No mereces ser vista. Pero esa noche, al quitarse el uniforme y mirarse al espejo, dijo en voz baja, quizás ya es hora de que me vean. Y al otro lado de la ciudad, en un penthouse con vista al río, Van Aert sostenía su copa de vino sin tocarla, viendo el reflejo de las luces en el cristal, pensando solo en ella. El día siguiente comenzó con una tensión que se podía cortar con tijeras. En cada rincón del hotel, las miradas se volvían cuchicheos cuando Isabela pasaba. No necesitaban hablar. Bastaba con las expresiones, las sonrisas torcidas, los saludos que ahora llegaban con segundos de retraso. Pero había algo distinto en ella. No caminaba más encorvada. No escondía los ojos. Por primera vez en años, parecía habitar su cuerpo con firmeza. A pesar del miedo, a pesar de todo. Mientras limpiaba la oficina administrativa del cuarto piso, algo le llamó la atención. Un archivador mal cerrado, como si alguien lo hubiera revisado con prisa. Y allí, en una carpeta sin nombre, sobresalía una hoja con un logotipo familiar. Van Aert Group. El apellido la sacudió. Isabela miró a ambos lados. El pasillo estaba vacío. Su respiración se aceleró, y con manos temblorosas, sacó la carpeta. Dentro, había documentos firmados, copias de correos electrónicos y contratos de inversión. Y entonces, una foto. Van Aert, más joven, rodeado de hombres trajeados.
Pero en el extremo de la imagen, una mujer negra, de pie, con un portapapeles en la mano, y una sonrisa que le era demasiado familiar. Isabela apretó la foto contra su pecho. Era su madre. Un recuerdo enterrado apareció como un relámpago. Una noche de invierno, una discusión en otro idioma, su madre llorando en silencio mientras preparaba las maletas. Él nunca debía haberme visto contigo. Todo encajaba. La conexión, la mirada de Van Earth, el nombre. Ella no era una extraña para él. No completamente. El sonido de pasos la sacó de su trance. Guardó la foto en su bolsillo y cerró la carpeta con rapidez. Pero ya nada sería igual. Ella tenía preguntas. Y él tendría que darle respuestas. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de secretos. Desde la ventana de su pequeña habitación, Isabela observaba las luces distantes de los edificios altos. Entre ellos, sabía exactamente cuál era el de Van Earth. El penthouse más alto, con vista al río, donde las cortinas blancas se movían apenas con el viento. Un lugar tan lejano de su realidad, y sin embargo, conectado a ella de una forma que aún no lograba descifrar por completo. Tenía la fotografía en la mano. La observó una vez más. La figura de su madre, casi escondida entre ejecutivos, pero aún así firme, elegante, con esa expresión en los ojos que siempre la había acompañado. Fuerza silenciosa. ¿Quién había sido ella antes de llegar a limpiar casas? ¿Por qué le había ocultado esa parte de su historia? ¿Y qué había pasado exactamente con aquel hombre? Van Earth. Isabela no podía esperar más. Sabía que arriesgaba mucho, que cualquier paso en falso podría costarle el trabajo, o algo peor. Pero ya no se trataba de él, ni del hotel. Se trataba de ella, de su identidad, de entender por qué la vida la había obligado a esconderse en la sombra de otros. Marcó el número que él le había dejado. Sonó una vez, dos, y en la tercera, su voz. Isabela, necesito verte. Ahora. Hubo una pausa breve, como si él ya esperara esa llamada. Estoy en casa. Envío el coche. 20 minutos después, un auto negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la entrada trasera del hotel. El chofer no preguntó nada. Solo abrió la puerta trasera, y ella subió en silencio. El viaje fue corto, pero cada semáforo parecía durar una eternidad. Cuando llegó al edificio, un ascensor privado la llevó directamente al último piso. Y cuando las puertas se abrieron, ahí estaba él, sin traje, sin corbata, con una camisa blanca abierta en el cuello y un vaso de whisky a medio terminar en la mano. «Pasa», dijo con suavidad. Ella entró. La sala era elegante, decorada con obras de arte modernas, libros gruesos en estanterías de roble y una vista impresionante del río. Pero nada de eso la distraía. Sacó la foto del bolsillo y la dejó sobre la mesa frente a él. «¿La reconoces?» Él miró la imagen. Su rostro se endureció por un segundo, pero no desvió la mirada. «Sí, es mi madre». Van Earth cerró los ojos lentamente, como si aquel nombre, aquel recuerdo, aún doliera. «No sabía que era tuya», dijo en voz baja. «Hace tantos años. Pensé que se había ido para siempre». «La obligaron a irse», respondió Isabela, sin apartar la vista. «La silenciaron, la borraron, como si nunca hubiera existido. No fui yo. ¿Y quién fue entonces? ¿Tu familia? ¿Tu mundo?» Él respiró hondo, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. «Mi padre, y su imperio, su apellido, su miedo al escándalo. ¿Y tú no hiciste nada?» Tenía 17 años. Esa respuesta la tomó por sorpresa. ¿Qué? Era un niño que la amaba, que no entendía por qué una mujer como ella debía marcharse solo porque su piel no era blanca, porque no venía de una familia rica, porque su acento era distinto. Pero no tuve voz en esa casa. No entonces. Isabela sintió un nudo en la garganta. Ella nunca me dijo nada, solo que no debía confiar en nadie con poder. Van Earth se giró hacia ella. Sus ojos ya no tenían la frialdad del millonario. Tenían la culpa del niño que perdió algo demasiado pronto. Y tenía razón. Isabela se acercó, con pasos lentos. «Entonces dime la verdad. ¿Por qué me miraste así el primer día?» Él no dudó. «¿Por qué?» En tus ojos, vi los de ella. Y ese momento, sin aviso, rompió algo entre ellos. La barrera, el juicio, el uniforme, el estatus. Ya no eran el millonario y la empleada. Eran dos historias que se cruzaban después de años de silencio. Dos mitades de una misma herida. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Como si los dos hubieran bajado por fin la armadura. Como si lo no dicho, lo heredado,
lo negado durante años, encontrara su lugar en el aire entre ellos. Van Eyre se sentó lentamente en el sofá y señaló el espacio a su lado. Isabela dudó apenas un segundo, y luego aceptó, no como una invitación romántica, sino como un gesto humano. Dos almas rotas buscando entender el punto donde sus pasados se tocaban. ¿Qué pasó con ella después de irse?, preguntó él. Nunca habló mucho. Solo decía que había cosas que era mejor no recordar. Se convirtió en otra persona, una madre fuerte, pero silenciosa. Murió hace 3 años, sin explicarme por qué tenía pesadillas en un idioma que yo aprendí antes de saber caminar. Van Eyre apretó la mandíbula. Había tanto que no podía reparar, pero algo dentro de él, tal vez el niño de 17 años que aún lloraba en el fondo, deseaba intentarlo. No sabía que tenía una hija. No sabía que tenía a ti. Ahora sabes. Se miraron, y por primera vez, no hubo miedo, solo comprensión. Pero el momento se rompió con una notificación en el teléfono de él. Una alerta. Un correo. Van Eyre lo miró. Su expresión cambió. Se puso serio de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela. Él mostró la pantalla. Me llegó esto hace 10 minutos. De forma anónima. Era una foto de ellos dos, en el café, sonriendo, y un mensaje en mayúsculas. Tus inversiones pueden caer tan rápido como tu credibilidad. Cuida tu imagen, Van Eyre. Isabela sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Te están chantajeando. Me están advirtiendo, dijo él, dejando el teléfono sobre la mesa. Esto no es cualquier enemigo. Es alguien que me conoce. Alguien del círculo. Alguien que no quiere que estés cerca. Ella se levantó, sintiendo la sangre hervirle en las venas. Lo sabía. No debí venir. Esto es peligroso. Para ti y para mí. No. Lo peligroso es seguir viviendo con miedo. Eso es lo que quieren. Que desaparezcas como ella. Que te calles. Que huyas. Y si lo hago, ¿tú vas a quedarte de pie? Van Eyre se acercó a ella. No como quien seduce, sino como quien promete. Su voz era grave, directa. Yo ya no soy un niño. Esta vez, nadie te va a sacar de mi vida. Pero mientras él decía eso, 12 pisos más abajo, en el estacionamiento del edificio, una figura sombría con traje oscuro y auricular en la oreja observaba desde un coche sin placas. Marcó un número en su teléfono. Está con ella ahora, en el penthouse. Procedemos. Una voz metálica respondió al otro lado. Aún no, pero asegúrate de que no vuelva al hotel mañana. Y que entienda que hay cosas que una mujer como ella no debe tocar. A veces, los enemigos no usan armas. Usan poder. Y ahora, habían decidido moverse. La mañana siguiente amaneció pesada. El cielo estaba encapotado, como si el mismo clima presintiera que algo oscuro se avecinaba. Isabela despertó con el pecho apretado. Había dormido poco, o casi nada, y las palabras de Van Eyre retumbaban una y otra vez en su mente. Nadie va a sacarte de mi vida. Pero bastaba ver su alrededor para recordar que las promesas bonitas no bastaban. Lo que movía al mundo era el poder, las amenazas, el silencio impuesto. Se puso el uniforme como quien se envuelve en una coraza rota. Ese mismo uniforme que antes la protegía ahora parecía señalarla, como si gritara que ella había osado salirse del molde. En el comedor de empleados, las miradas no se disimulaban. Ya no eran solo curiosas, eran filosas, maliciosas. Rosa, por supuesto, fue la primera en hablar. La estrella del momento volvió al ruedo. Susurró con una sonrisa torcida, mientras pasaba por su lado. ¿O es que el príncipe azul no te pudo mantener? Isabela no respondió. Sabía que lo peor aún no había llegado. Y llegó. Poco después del mediodía, el gerente del hotel la mandó llamar. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegante, de traje beige, cabello recogido con firmeza y rostro inexpresivo. Administración. Alto nivel. Señorita Isabela, comenzó la mujer, sin rodeos. Hemos recibido una denuncia formal sobre su conducta en horario laboral. Isabela alzó una ceja, sorprendida. ¿Una denuncia? Sí. Según varios testimonios, usted abandonó su puesto sin permiso, mantuvo contacto inapropiado con un huésped y accedió a áreas restringidas. Isabela contuvo el aliento. Eso no es cierto. ¿Niega haber salido del hotel sin autorización? Lo hice fuera de mi turno. ¿Y niega haber tenido encuentros con el señor Van Eyre? Un silencio denso cayó en la oficina. No niego que hablé con él, pero no rompí ninguna norma. La mujer tomó nota con lentitud, sin mirarla. No estamos aquí para discutir. El reglamento es claro. A partir de hoy,
Queda suspendida por 7 días, sin goce de sueldo. Isabela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y después evaluaremos si su presencia sigue siendo adecuada para la imagen del hotel. Imagen. Esa palabra pesaba más que la sanción. Porque eso era lo que estaba en juego. La apariencia. La falsa perfección. Y ella era la grieta. Se levantó con dignidad. Entiendo. Esperamos que así sea. Horas más tarde, sentada en una banca de un parque, Isabela miraba al suelo. A sus pies. Esos pies que siempre habían sabido caminar sin hacer ruido. Que hoy, por atreverse a hablar, estaban pagando el precio. Entonces, una voz cálida la sacó de sus pensamientos. Me lo dijeron, aunque no oficialmente. Era Van Earth. Ella lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Te lo advertí. Y yo te prometí que no iba a permitir que te borraran. Se sentó a su lado. Sacó un papel doblado del bolsillo y se lo ofreció. Isabela lo abrió. Era una carta de recomendación en blanco, con el sello de una empresa internacional. Su nombre, escrito en letras elegantes, brillaba como nunca antes. ¿Qué es esto? Tu próxima oportunidad. Si no te quieren ahí, construiremos otro lugar. Construiremos. Sí, juntos. Ella respiró hondo. Aún le costaba creer. No me conoces, Van Earth. No sabes de lo que huyo. Y tú no sabes hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ti. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez, él le tomó la mano. Pero a pocos metros de allí, sentado en una banca más lejana, un hombre con gafas oscuras y auricular en la oreja observaba todo. Marcó un número en su teléfono. Ella ya aceptó su mano. Procedemos. Del otro lado, una voz seca respondió. Destruyela. La puerta se cerró lentamente. El eco del golpe seco retumbó en la sala como si acabara de sellarse un destino. Isabela permanecía de pie, inmóvil, mirando la madera de la entrada como si esperara que se abriera de nuevo, como si todavía no creyera del todo lo que había escuchado. Van Earth, en cambio, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa, la respiración pesada. La lluvia repiqueteaba en los ventanales, pero adentro, lo único que se escuchaba era el silencio entre ellos. ¿Vas a hacer lo que te dijeron?, preguntó Isabela, sin girarse. Van Earth se detuvo. La miró de espaldas. Esa espalda erguida, esa dignidad que ni el uniforme, ni los insultos, ni el desprecio habían podido quebrar. No, ¿estás seguro? Más que nunca. Ella se volvió hacia él, los ojos brillantes por una mezcla de dolor y furia. No sabes lo que te están pidiendo, Van Earth. No es solo despedirme. Es borrarme. Es fingir que nunca estuve. Es proteger tu apellido a costa de mi existencia. Como lo hicieron con mi madre. Él se acercó, pero ella dio un paso atrás. Mi madre también recibió esa visita, continuó. También le dijeron que estaba en el camino de alguien importante. Y la enviaron lejos, con una maleta, una promesa rota, y una hija en su vientre. Van Earth cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo cortaran por dentro. Yo no soy mi padre, Isabela. ¿Y tú crees que eso basta? Este sistema es más grande que tú, más grande que los dos. Tiene sus reglas, y yo nunca he sido bienvenida en su juego. Entonces cambiaremos el juego. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y ternura. Sus palabras eran hermosas, pero las cicatrices que ella cargaba no sanaban con intenciones. No es tan simple. Van Earth se acercó de nuevo. Esta vez, ella no se movió. Tú no eres el problema. Ellos lo son. Y si tengo que enfrentar al consejo, a la prensa, a los inversores, lo haré. Porque esto no se trata solo de amor. Se trata de justicia. Isabela lo miró profundamente, como si quisiera escanear su alma, ver si había verdad detrás de ese fuego en sus ojos. ¿Y qué vas a hacer? Lo que ellos temen. Exponerlos. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Van Earth fue hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta negra con el sello de Merenov Group. La arrojó sobre la mesa con un golpe seco. Estos son los contratos. Las rutas del dinero. Las transferencias turbias. Las empresas fantasmas que usaron para lavar activos. Lo descubrí hace años, pero nunca lo usé. Ahora tengo un motivo. Isabela se acercó, temblando. ¿Vas a enfrentar a tus socios? ¿A tu propia familia? Voy a enfrentar a quien intente borrar tu nombre. El de tu madre. El mío. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. No por miedo. Por la primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a arder con ella. No sé si puedo dejar que lo hagas. Ya lo decidí. Un trueno sacudió la ciudad. Y en ese instante,
como si el universo aprobara. Una fuerza invisible los empujó el uno hacia el otro. Se abrazaron, no con pasión, sino con la urgencia de dos sobrevivientes. Dos llamas resistiendo al viento. Te van a destruir, susurró ella. Que lo intenten. Pero no estaban solos. En una sala oscura, frente a una pantalla con la cámara de seguridad del Penthouse, un hombre mayor observaba cada movimiento. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Estúpido muchacho, dijo entre dientes. No aprendió nada. Marcó un número. Alguien respondió al segundo tono. Ejecuten el plan B. Si ese archivo ve la luz, no solo ella va a desaparecer. Silencio. Él también. El amanecer fue extraño. No había cantos de aves, ni brisa suave. Solo una calma artificial, como el silencio que precede a una explosión. El cielo estaba cubierto de nubes grises que no terminaban de llover, y la ciudad parecía contener el aliento. Isabela despertó sola. Había dormido en el sofá de Van Earth, envuelta en una manta que aún conservaba su aroma. Sobre la mesa, una nota escrita a mano. Fui a hacer lo que prometí. Confía en mí. La letra era firme, pero el temblor que sintió al leerla fue más fuerte. El día anterior había cambiado todo. Su vida, su historia, su destino, y también su peligro. Encendió la televisión. Nada. Noticias triviales, reportes del clima, la bolsa. Todo normal. Demasiado normal. Pero en los subterráneos del poder, algo se movía. Van Earth entró en el edificio principal del Merenov Group con paso decidido. Traje oscuro, mirada fija, la carpeta negra bajo el brazo. En recepción, nadie se atrevió a detenerlo. Lo conocían demasiado bien. Lo respetaban, o al menos lo temían. El ascensor lo llevó hasta el piso 37. La sala de juntas ya lo esperaba. Todos sentados. 10 hombres mayores, bien vestidos, manos cruzadas, ojos de vidrio. Señores, dijo él, al entrar. Gracias por recibirme sin cita previa. Sabíamos que vendrías, dijo uno, con voz ronca. Aunque esperábamos que fueras más sensato. Van Earth arrojó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se deslizaron como cuchillas. Este es el legado de este consejo. Lavado, evasión, fraude, documentado, fechado, firmado. Nadie habló. Solo un par de miradas se cruzaron. Algunas frías, otras preocupadas. Quiero dejar claro que no estoy aquí para negociar, continuó. Estoy aquí para advertirles. Si algo le ocurre a Isabela, o a mí, esto sale a la luz. Uno de los hombres, con bigote perfectamente recortado, se inclinó hacia adelante. Estás chantajeándonos. No, estoy devolviendo el favor. Esa mujer te ha cegado. Esa mujer me enseñó a ver. Silencio. Entonces, el hombre mayor del centro, el mismo que había ordenado ejecutar el plan B, habló con una calma aterradora. Ya es tarde, muchacho. Van Earth frunció el ceño. ¿Qué? Ella ya no está en tu apartamento. En ese instante, en otro punto de la ciudad, un coche negro se deslizaba por las calles secundarias. En su interior, Isabela luchaba contra los grilletes que le habían puesto en las muñecas. Había sido engañada. Un falso mensajero, una llamada falsa. Y luego, oscuridad. Despertó con los ojos vendados y las muñecas atadas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nadie respondió. Solo el sonido del motor, el roce del cinturón de seguridad y la tensión en el aire. Pero ella no era débil. Había sobrevivido toda una vida siendo invisible. Y ahora que por fin tenía un nombre, no iba a permitir que se lo arrancaran sin luchar. Con un movimiento rápido, logró empujar su cuerpo hacia el asiento delantero. El conductor gritó, perdió el control por un segundo, y el coche chocó contra una señal de tránsito. El impacto no fue grave, pero fue suficiente. La puerta trasera se abrió. Isabela rodó fuera del coche, jadeando, con la muñeca sangrando por la fuerza del metal. Corrió. No sabía hacia dónde. Solo corría. Atrás. Uno de los hombres la perseguía. Ella dobló una esquina, luego otra, hasta que llegó a una plaza abierta. Y allí, lo vio. Van Earth, de pie, con un arma en la mano. Isabela. Ella cayó de rodillas. Respiraba con dificultad, pero estaba viva. El hombre que la perseguía se detuvo. No por compasión, sino por el arma. Suelta lo que lleves, dijo Van Earth, firme. Y retrocede. No sabes con quién te estás metiendo, gruñó el otro. Tú tampoco. Detrás de él, 2 coches negros llegaron. De ellos bajaron hombres con placas.
Oficiales. Investigadores. El fiscal que había estado esperando esos documentos durante años. Todo estaba listo. Van Eerd había hecho su jugada. El corrupto retrocedió. Sabía que había perdido. Horas más tarde, en la misma plaza ya vacía, Isabela y Van Eerd se sentaron juntos en una banca. Ella llevaba una manta sobre los hombros. Él, una expresión agotada, pero en paz. ¿Estás bien? Sí, respondió ella, con una sonrisa frágil. ¿Y tú? Nunca estuve mejor. Ella tomó su mano. ¿Esto va a parar alguna vez? Él la miró, con dulzura. Ahora sí, porque lo peor ya pasó. Pero en el rostro de ambos, aún había una pregunta abierta. ¿Y si no era así? ¿Y si la guerra apenas comenzaba? Pasaron semanas, pero el eco de aquella noche no se apagó tan fácilmente. Los periódicos no tardaron en estallar con titulares. Escándalo en el grupo Merenov. Héroe silencioso expone red de corrupción. Una empleada doméstica destapa lo que nadie se atrevía a ver. Y en cada fotografía, en cada nota, aparecía ella. Isabela, ya no como la sombra que limpia lo que otros ensucian, sino como el rostro de una verdad que incomodaba. El grupo de ejecutivos fue arrestado. Las investigaciones siguieron su curso. Y aunque algunos intentaron comprar silencio, la evidencia era demasiado sólida, demasiado pública. Van Eerd había hecho lo impensable. Incendiar su propio castelo de privilegios, para construir algo nuevo con sus propias manos. Isabela no volvió al hotel. Nunca más. No porque huyera, sino porque, al fin, no tenía por qué esconderse. Una mañana, al borde del río, ella caminaba en silencio, con un café en la mano y el cabello suelto danzando con el viento. Se sentía liviana, pero no por la falta de peso, sino por la ausencia de miedo. Desde el otro lado del parque, Van Eerd la observaba, apoyado en un banco de madera, con esa media sonrisa que solo ella conocía. «Estás diferente», le dijo, cuando por fin se acercó. «Estoy viva», respondió ella, con los ojos brillando. «Y eso ya es suficiente». Él la tomó de la mano. «¿Lista? ¿Para qué?» «Para lo que sigue». Ella rió. «¿Y qué sigue?» «Lo que el mundo no espera, que ganemos». Y ganaron. Meses después, juntos fundaron una organización dedicada a apoyar a mujeres inmigrantes, trabajadoras domésticas, refugiadas invisibilizadas por el sistema. Isabela, con su historia, su idioma, su fuego interno, se convirtió en símbolo de fuerza. Ya no susurraba en holandés para esconderse. Ahora hablaba en voz alta, en todos los idiomas, para enseñar, para sanar, para proteger. El apellido Van Eerd siguió apareciendo en portadas, pero esta vez, por las razones correctas. Una tarde, ya en otro país, en una nueva ciudad, Isabela miraba por la ventana del café que acababan de inaugurar juntas. Llevaba un vestido blanco, sencillo, y una cadena con un dije de su madre. A su lado, Van Eerd organizaba unas flores sobre una mesa, torpemente. «No eres muy bueno con eso», dijo ella, sonriendo. «No importa», respondió él. «Lo importante es que tú estás aquí». Se acercó, la besó en la frente. «¿Sabes? A veces pienso que mi madre, desde donde esté, te envió a mí, como si dijera, ahora te toca proteger a alguien». Ella lo miró, con ternura infinita. «Tu madre me protegió, mucho antes de que tú supieras quién era yo, porque fue ella quien me enseñó que las mujeres como nosotras pueden caminar con la cabeza alta, incluso cuando el mundo nos quiere de rodillas». Él le acarició el rostro. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta, y en el reflejo del cristal, ya no se veían una empleada y un millonario. Se veían dos iguales, dos sobrevivientes, dos amores verdaderos, porque a veces lo imposible sucede, y cuando pasa, no es un milagro, es justicia y amor, del bueno, del que el mundo no espera. Y así termina esta historia, una historia de coraje, amor verdadero y fe, porque cuando el mundo intenta apagarte, cuando te dicen que no perteneces, que no vales, que no tienes derecho a soñar, Dios siempre encuentra una manera de levantarte. Él no te olvida, aunque todos te den la espalda. Isabela no ganó por suerte. Ganó porque se atrevió a ser quien Dios la creó para ser. Y tú, que estás viendo esto ahora, también puedes. No importa tu pasado. No importa lo que otros digan. Si Dios está contigo, nadie puede detenerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, porque aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que también sanarán algo dentro de ti. Y antes de irte,
Escríbenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y que nunca olvides, tu valor no lo define tu uniforme, tu salario ni tu apellido. Lo define tu alma. Hasta la próxima historia.